la de fuerza, porque yo creo que la respuesta va a ir muy enfocada también al entrenamiento de fuerza. Entonces, a partir tú de qué edad empezarías el trabajo de fuerza. Cuando digo fuerza, me refiero al trabajo con pesas. Ya sabemos que trabajar con el propio peso corporal es trabajo de fuerza, saltar es un trabajo de fuerza, pero hay mucha gente que todavía a estas alturas tiene dudas del trabajo de fuerza con pesas en niños, si es bueno, si es malo y cuándo, y en qué porcentaje de peso. Entonces, tú que has trabajado en cantera, que trabajas en Andaluza, que llevas Cadeva, que llevas mucha experiencia detrás, quiero tanto desde la ciencia como desde tu experiencia, nos digas cómo afrontas o cómo preparas el trabajo de fuerza en diferentes etapas, ¿vale? Eh, Porque siempre hay muchos padres que se echan la mano a la cabeza cuando ven a su hijo con una pesa. Entonces quiero que matices o que aclares eso. pues mira, en la Federación Andaluza con lo que trabajamos, lo hablo primero porque no trabajamos en sí con pesas, porque no es la posibilidad. Solo comentaré luego que trabajamos en la estructura del calentamiento, sobre todo, y la activación, para que tengan una educación y que vayan, cuando pasen los años, que vengan de nuevo esos niños, ¿no? O otros, puedan tener una educación y puedan llevarse sobre todo a sus clubes también, por tener una estructura y una estructura de vuelta a la calma. En cuanto a mi club y en cuanto, primero, hablar de la ciencia, he visto que está por aquí Miguel Alonso, que sabe, que trabaja también en cantera en el Valencia y que sabe pues muchísimo más que yo Sabe un rato. sobre la base, que yo lo seguiría, si os gusta la base y el entrenamiento de niños, pues lo seguiría seguramente, aunque sea de fútbol, porque todos nos retroalimentamos en todos los deportes. El comienzo del trabajo de pesas vendrá según la coordinación, el control motor, ese aprendizaje de esos patrones que llamamos básicos, ¿no? O esos movimientos básicos, eh, como la sentadilla, como los patrones de dominante de cadera, dominante de rodilla, empuje y tracciones, cuando ese aprendizaje se asimile, ¿no? O sea, yo creo que da igual que sea, al fin y al cabo, yo quizás empezaría, si ese aprendizaje empezaría pues en infantiles, dependiendo de, ahora mismo hay un desarrollo tanto estructural como condicional muy grande en los niños de hoy en día, con numerosos déficits, espectaculares déficits en movilidad, etcétera, pero sí se desarrollan antes y creo que bueno, esto vendrá por la evolución, por la forma de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que infantil puede ser un momento ideal que la carga, cuando hablamos de carga, no hablamos de superar su peso en kilos o 20, es que yo no hablaría de porcentaje, yo hablaría, como estuvimos hablando ya, de carácter del esfuerzo, que es la intensidad sea relativa a cada uno, y hablaría incluso, has comentado el peso corporal. El peso corporal es un arma de doble filo, porque trabajar con el peso corporal para un niño, no todos los niños son iguales. Está el que pesa un poquito más midiendo poco, el que pesa un poquito menos y mide 1,90, el que pesa, etcétera, ¿no? Hay las morfologías de los niños son y la antropometría es totalmente variable. Entonces, no podemos, o lo ideal sería individualizar, ¿no? O sea, el que pese un poquito más y le cueste, al final la fuerza va relativa al peso de cada uno y a la fuerza útil de cada uno y va, pues si el que no puede, pondrá en unas flexiones que es una propia carga, pondrá la rodilla o incluso se apoyará en la Y pared. darle O diferentes opciones. eso es. Al final es variabilidad bueno, y regresión. Yo creo que algo fundamental es saber miles de regresiones porque al fin y al cabo, si sabemos mucho progresar, creo que es una crítica para todos, porque a mí me gusta mucho ser crítico y tal, y hablar y reflexionar. Creo que es fundamental, sabemos todos crear progresiones. O sea, las progresiones siempre están más guay y son más top en todo sitio que la regresión. Pero yo creo que hacer algo que es
bueno, vamos a llamarlo estándar, ¿no? A un nivel normal, una dificultad normal. Hacerlo más fácil es mucho más difícil que hacerlo más difícil. No sé si Sí, me... Sí, sí. Es más fácil hacer una progresión muchas veces, en algunos casos, que hacerlo más fácil. Pero no por... yo más o menos te entiendo lo que dices y creo que el problema muchas veces viene porque copiamos ejercicios. Hoy está a la orden del día el copiar ejercicio, un ejercicio muy chulo de la red, el copiarlo. Pero claro, a lo mejor ese jugador o esa jugadora no está preparado para hacerlo. Si tú has copiado ese ejercicio, no sabes qué regresión tiene. Ese jugador puede hacerlo bien o puede hacerlo mal. Si lo hace mal, tienes un problema. Entonces, si lo hace mal, tienes que regresar o darle otra alternativa. Eso es, totalmente de acuerdo. O sea, al final, dentro bueno, del entrenador que no ha estudiado INEF o no se dedica a la preparación, ¿no? Física, es más complicado, pero ese entrenador que sí sabe, bueno, o ya generaliza entrenadores, ¿no? Creo que al final aplicar la biomecánica funcional y la anatomía en cuanto a eso que comentas de saber si ese ejercicio lo has copiado, es perfecto, todos copiamos, ¿eh? O sea, yo digo una cosa, los ejercicios ya están inventados hace mucho tiempo. No existen los ejercicios de yoga o los ejercicios de. O sea, los ejercicios están. Lo que pasa es que los agrupamos en metodologías o en sistemas ¿entiendes? Pero ya todo existe. O sea, puedes variar a lo mejor activaciones, puedes variar instrumentos que usar, ¿no? Herramientas, pero al final casi todo está inventado. Entonces, yo pienso eso, ¿no? Muchas veces se pregunta por el ejercicio o hablamos del ejercicio más el mejor y no existe. O sea, yo creo que no existe. Existe el ejercicio para la persona, el ejercicio que le venga bien, ¿no? Entonces, esa Uno de los principios del entrenamiento es la individualización, precisamente. eso es. Esa biomecánica, ¿no? Que trabaja, que se pueda saber o puedas conocer, te hará que si copias ese ejercicio, pero no sabes su regresión, puedes estudiar o saber qué se está moviendo, qué está actuando y con ello crear una regresión. Pero si desconoces esto, quizás lo mejor sea que te vayas o a la fuente o a la persona a la que la has copiado y preguntarle, oye, si yo no sé del ego y digo, oye, ¿me puedes explicar y cómo haría una regresión? Etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, es como el trabajo de una plancha, un remo, lo que sea, ¿no? Hay miles de regresiones para todo y muchas veces es lo que te digo. ¿Pondría una pesa? Sí, puedes poner una pesa, pero cuando el aprendizaje o la ¿Pero calidad... con qué fin? Eso es. Bueno, eso es. Al final la calidad, tú tienes que ver, observar la calidad y tener ojímetros la calidad del movimiento de tus jugadores y tu jugadora. Entonces, calidad siempre antes que cantidad y jugador que progresa, darle una progresión que mejora y aprende a dar una progresión y el que no, pues seguir. O sea, no es peor el que más tarde aprende. No tiene por qué. O sea, cada uno tiene su... Y O ahí sea, están saliendo, de todo lo que estás diciendo, están saliendo cosas, ¿vale? Entonces yo te voy a ir preguntando, porque has comentado lo de la dificultad motriz en ciertas edades. Entonces, otro concepto también que crea mucha controversia es la especialización temprana, eso es. ¿vale? Entonces, quiero que hables también un poco de la especialización temprana, ya sea en balonmano, sea en fútbol, sea en cualquier deporte, ¿vale? Si esa especialización temprana es buena, es mala, es indiferente, cuando te llega a ti un chico con 14 años. Pongamos el ejemplo de que te llega un chico con 14 años que solo ha jugado al balonmano y un chico con 14 años que ha hecho multideporte, ¿vale? O sea, ¿Tú qué diferencias observas en uno y otro? Mm, a ver, lo que se suele observar es que toda la variabilidad motriz en cuanto a desplazamiento y en cuanto al control motor a esto se le llama, para traducirlo un poco, el control de las extremidades de tu cuerpo, de cómo está tu cuerpo, de a dónde quieres llevar la pierna, la mano, hasta cuándo lanzas o terminas de lanzar, etcétera. Eso seguramente que lo tenga muchísimo más desarrollado el jugador que ha hecho multideporte, que ha hecho pues lanzar, trepar, agacharse, levantarse y todos los movimientos que el ser humano tiene de por sí Pero desde... eso al final reduciendo a propiocepción. La propiocepción que es el conocimiento de tu cuerpo en el espacio y en el tiempo. Eso Eso, es la propiocepción. eso es. O sea, al final es lo que comentábamos esta semana, ¿no? Que la propiocepción no es subirse a un bosu y que para arreglar un tobillo o una rodilla no es propiocepción solo. O sea, todo es propiocepción. O sea,
tu cuerpo siempre está calculando y está recibiendo información de todas las articulaciones y propiocepción, control motor. eso es, a todos los inputs nerviosos que suben hacia el cerebro, ¿no? Entonces, Sí, prácticamente desde mi punto de vista más o menos coincido con el tuyo, y es que esa especialización temprana, a la larga, al niño le está dando mucha menos experiencia, y el jugador se compone, aparte del físico, de experiencias motrices. Esas experiencias motrices al final lo que le están dando son más variabilidad a la hora de ejecutar una acción, tanto en el procesamiento de información como en la respuesta. Entonces, todos los padres, porque yo los veo y tú seguramente también lo habrás visto, sobre todo pasa mucho más en fútbol, ¿vale? No tanto en otros deportes, pero en fútbol sí lo he visto mucho más. El niño con 6 años que ya está en una escuela, en una cantera, y el padre solo quiere que haga fútbol. Fútbol, fútbol, ya está, no hay nada más. Entonces, otra cosa que, a raíz de lo que hemos estado hablando, cuando te llega un niño o tú coges un equipo en septiembre o en agosto, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Tú haces una evaluación individual, haces una evaluación grupal? ¿Cómo empiezas tú el trabajo con un grupo nuevo de niños de 12 años? ¿O qué es lo que se debería hacer? A ver, lo ideal sería evaluar a cada uno de manera individual, desde mi criterio, ¿no? Ciertos parámetros o ciertas variables que puedan influir en su desarrollo, sobre todo, ¿no? Su desarrollo. Ya no rendimiento, no lo voy a llamar rendimiento, sino sobre su desarrollo, que a la larga o que a corto plazo incluso aumente su rendimiento. Que serían, pues, test incluso funcionales, si hace falta analíticos, si hay algo, pues, dorsiflexión de tobillo, o sea, movilidad de cadera, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso niños de 12 años que no suelen tener limitaciones, movilidad de cadera. Ahora, cada vez hay más limitaciones en esos niños, pero me iría más a lo funcional, al movimiento. O sea, iría a ver a la observación de cómo se mueve, como comentaba ayer, ¿no? Mis alevines, que la técnica de carrera, se trabajaba la técnica de carrera, ¿no? O trabajaba la técnica de carrera con ellos, pues porque me fijaba en que no se levantaban tanto las piernas, que podía crearle eso, pues que se cayeran más, que tuvieran lesiones por ellos mismos tropezarse, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal, evaluar, observar o tener el conocimiento, porque muchas veces, vale, ¿qué evalúo? Pues si no tengo el conocimiento para evaluar, me sirve de poco. O sea, al fin y al cabo, creo que si no supiéramos nada, vamos a poner que no somos preparadores físicos y no supiéramos nada, trabajaría con esa edad la coordinación, todo lo que es el control motor de controlar tu cuerpo a baja velocidad, creo que es algo fundamental. O sea, controlar la actividad de tu control motor analítico global. Global. Bueno, están las dos, trabajaría las dos partes. O sea, ese control analítico me hará mejorar mi control global, seguramente. Al final, si tú ves que ese control global hay zonas en las que no domina, pues quizás es el interesante ese control analítico, desde mi punto de vista. Ya te digo que sí, este año con niños de 14, que al final lo que he podido hacer este año, evaluaba el test de Overgea, la dorsiflexión de tobillo, y muchas están por aquí escuchando, que las he engañado. Dorsiflexión de tobillo, salto una pierna, bueno, CMJ una pierna, CMJ dos piernas, salto de longitud y salto de longitud a una pierna. Vale. En los test que comenta, en el CMJ, por ejemplo, a una pierna que has comentado, ¿a qué le daban más importancia? ¿A la altura, al tiempo de salto o a la ejecución? Ejecución, sobre todo calidad. Y en estas edades, calidad totalmente. O sea, a mí me da igual que salten más o menos, sino que esas variables que aumentan ese porcentaje de riesgo que pueda haber de lesión, sobre todo, ya comentamos ayer de nuevo, en niñas, que es complicado, es más complicado por esa madurez cuando pasan empiezan a tener la menstruación y eso, que cambian hormonalmente y de manera biomecánica y fisiológica, pues tener en cuenta pues que ellas sean conscientes, sobre todo. A mí los test no es de manera cuantitativa, o sea, no los hago de manera, sino los hago primero para concienciarlas un poco y educarlas en que esto es importante para ellas y la altura me da igual y que, por ejemplo, si se ven en el vídeo, porque yo las grabo, ¿no?
y creo que es brutal grabar. O sea, creo que es la mayor retroalimentación y el mayor feedback que existe. ¿Grabar los test o grabar la competición o el entrenamiento? En este caso estoy hablando de grabar los test. O sea, Vale. porque como Yo te lo voy pedí con el MyJump, pues... Dime, Yo dime. te voy a hacer una apreciación y el otro día en otra charla con Adrián surgió hoy el tema y es tú cuando haces un test, o cuando pasas un test a un niño, a una niña, a un deportista de élite, ¿vale? Está muy focalizado en hacer el test lo mejor posible y hay muchos fallos que no se van a ver en ese test. Entonces, es muy importante también la observación en pista, en el entrenamiento, porque no es tan focalizado en el test, está focalizado en la defensa, en que tengo que fijar, que tengo que doblar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que si la pelota, que si la jugada. Entonces, ahí es donde realmente yo le doy más importancia a la observación, ¿vale? Que en el test. O sea, el test te va a dar una información sobre qué trabajar o sobre qué mejorar, ¿vale? Pero yo, no es que deje de un lado el test, no. O sea, el test es obligatorio hacerlo. Pero sí le daría más importancia a esa observación durante el entrenamiento o durante la competición. Totalmente de acuerdo. O sea, yo ya te digo, lo hago de manera, sobre todo educacional para ella y que me fije en varias cosas que a lo mejor, que comentaré después, trabajar previo al entrenamiento, pero al final, y nosotros mismos, aunque sepamos hacer un desplazamiento lateral bien o un crossover bien o lo que sea, después, dentro del caos y de la pelota por medio, nos movemos, ¿no? Pero creo que yo lo he trabajado en mí, que no sabía y que ahora parece que he aprendido algo, ¿no? Sí me doy cuenta cuando hago cosas mal o apoyo mal, o porque el conocimiento y el haberlo trabajado ya ha creado unos nuevos patrones o una nueva aprendizaje motor Sí, pero eso es conciencia motriz, pero eso en un niño de 12, 14 años es muy difícil de enseñar. correcto, pero es totalmente de acuerdo, pero al final no vas a... Entonces mi pregunta es, ¿no trabajaría la calidad de movimiento en jóvenes? Sí, por supuesto, hay que trabajarla. Eso es. Entonces, al final es más concienciación motriz, como dices, que ves el rendimiento en hacer un desplazamiento perfecto, o sea, en la pista. Al final, ya te digo, es más concienciación del pivoteo de pies, del centro de masa, intentar llevarlo bien, pero si se van a lesionar, se van a lesionar. O sea, muchas veces eso va a ser incontrolable. Podemos reducirlo controlando esas, o sea, esas variables que estamos comentando, de, por ejemplo, en el aterrizaje, ser consciente de la preactivación glútea, caer con metatarso antes que con talón, esas cosas sí las podemos trabajar para reducir el riesgo de lesión. Eso ¿Vale? es. Entonces, todo eso hay que ir enseñándolos. Eso es. Al final es lo que digo, los test los hago. Tengo lo cuantitativo, que es verdad. Bueno, también hablábamos ayer, ¿no? Que cuando hacemos un test, aparte que nos centramos en él y está todo controlado, está todo estático, que eso nunca pasa, ni controlado tampoco, porque al final hay una incertidumbre y una preocupación continua por lo que te rodea, ¿no? Y todo es lo ideal, es el momento ideal para hacer un test. O sea, podemos decir que es el momento ideal para ese test. Al final el jugador y la persona aprende el test. O sea, es mejor repitiendo el test, ¿no? Entonces, muchas veces el test, en cuanto lo repites 3 veces, pues ya ha coordinado, ha hecho un feed forward de, bueno, si ahora tengo que hacer esto, ya me ha pedido y me ha corregido tal. Entonces ya, incluso puede que salga bien, ¿no? Pero bueno, al final, el que tiene un desajuste estructural o un desajuste en activación, lo vas a notar las 3 veces. Sí. Y eso, pues, al final es oxímetro. Y bueno, Repetir y mirar mucho. Al final hay que ver mucho. E incluso si pueden ver más de 2 personas y de 3 personas, mejor, porque van a sacar muchísimo. por ahí va la siguiente pregunta, porque en élite sí suele haber uno o dos entrenadores, un preparador físico, un redactador, etcétera, etcétera. Pero muchas veces en base hay solamente un entrenador. Eso. Y un entrenador, si estamos hablando de evaluación inicial, observación, grabación, trabajo, llamémoslo preventivo o tal, para un entrenador es muchísima tarea. Entonces, hay una frase que dice que los entrenadores, los mejores entrenadores tienen que estar en la base. ¿La compartes?
y yo también la compartía antes, pero siempre le saqué una segunda reflexión. Creo que, y va para todos, o sea, esto lo quería comentar antes, pero se me ha ido, va para todos y autocrítica total, o sea, no cualquiera puede ser entrenador, para mí. O sea, no cualquier persona puede ser entrenador. Creo que muchas veces cogemos a el chaval de la cantera o quien sea, ¿no? Cualquiera se puede sacar el título, cualquiera puede ser entrenador ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que venir en la vocación también. O sea, ser entrenador no es solo saber de táctica. Ser entrenador no es solo ganar partidos, o sea, ni ganar medallas. O sea, creo que va totalmente al contrario. Creo que para ser entrenador tienes que conocer, o sea, que ser empático, que tienes que llevar unos valores intrínsecos o trabajar esos valores intrínsecos. Hay que formarse, hay que leer, hay que conocer, hay que hablar con otros compañeros. Entonces, pueden estar en la base, los mejores tienen que estar en la base, pero ¿quiénes son los mejores? O sea, habrá gente que sea muy buena en base y habrá gente que sea muy buena en élite. O sea, se ve a día y bueno, y los entrenadores comentan que no llevaría gente de élite o de senior que nunca llevaría a base, o gente de base que nunca llevaría. Normalmente todos hemos empezado por base, porque para llegar arriba no te llega del tirón. Hemos empezado todos por base, pero bueno, siempre te gusta más una cosa que la otra. Pero no creo que es lo que dice, ¿no, Andrés? La capacidad de transmitir ese conocimiento, porque se puede saber mucho, pero no saber cómo transmitirlo. Sobre todo, yo me trabajo mucho el escuchar al jugador, a la jugadora. Me gusta mucho escuchar, me gusta saber qué piensa, saber si le está gustando las cosas, si no le está gustando, porque al final ellas son los que tienen que aprender. Tú tienes que aprender, está claro, pero ellas vienen dictaminadas por lo que tú le vas a enseñar en un año. Sí, pero ya entramos en cualidades psicológicas, en transmitir valores y en las preferencias de cada entrenador. Hay entrenadores que les gusta trabajar en base y entrenadores que les gusta trabajar en élite. Y no quieren trabajar en otro ámbito que no sea ese, porque se sienten cómodos donde están. Por eso te digo que esa frase la comparto perfectamente, pero creo que no los mejores, pero que los mejores ¿en qué? O sea, tiene muchos factores y componentes dentro el de entrenar un equipo. O sea, si tú entrenas base y estás destinado ahora mismo a entrenar base, aprende todo lo que puedas de la base. Si tú estás destinado o has subido porque has tenido la oportunidad de estar en un senior, aprende todo lo que puedas del senior. O sea, yo si tengo un cruzado y me viene un cruzado, aprenderé todo lo que pueda de un cruzado. O sea, comparto esa frase, pero creo que no existen malos y buenos para algo, o sea, existen actitudes. O sea, creo que... Hay una frase que ha hecho José Parra, a José Luis, medallista de base con 0 jugadores. Vale, entonces ahora yo te pregunto, ¿qué es el éxito para un entrenador de base? ¿Que ese niño llegue a la élite? Es decir, ¿formar un gran jugador o formar una gran persona? Yo creo que, y lo comentaba ya por Twitter con un compañero, al final somos formadores de personas por medio y la herramienta del deporte o nuestro deporte, que es el balonmano, ¿no? Creo que somos formadores de personas. Creo que el deporte lleva implícita, como comentaba ayer, que no sé si alguien me leyó, ciertos valores, porque no se puede jugar un deporte colectivo sin ser compañero, se puede, pero no vas a tener, o sea, no vas a llegar a ningún lado. O sea, eso viene... Pero son valores intrínsecos al deporte. Eso es. O a cualquier actividad social grupal. Eso es. Lleva muchos valores y aparte los valores que tú le puedas transmitir a esos jugadores, ¿no? Creo que son determinantes. O sea, pero si esa persona ya no los lleva o no los ha aprendido en su vida, va a determinar la formación de esas personas al futuro. Por eso, quizás es buena idea muchos clubes, ¿no? Que cada 2 años, cada 3 años cambien de entrenador a los jugadores. ¿Por qué? Porque aprenden de diferentes. Porque todo el mundo no piensa igual. Y yo creo que es enriquecedor, ¿no? Y siempre llevando una línea de trabajo, porque no puede ser que de 3 años pues se cambia algo totalmente diferente y que desaprendan, por ejemplo, ¿no? Porque lo más difícil de aprender es desaprender. O sea, desaprender algo, aquí arriba le cuesta mucho más energía, vamos a llamarlo, ¿no? Que aprender nuevo. Entonces, pues, eso yo creo que es fundamental. Formar personas y lo que comentamos ayer, formar jugadores que lleguen a tu equipo senior,
yo creo que los tips son crear adherencia siempre, porque siempre no podemos perder de vista de que somos uno de los países con más obesidad infantil, somos uno de los países que tienen más problemas de sedentarismo. O sea, lo primero es crear adherencia al deporte, o al deporte que sea. O sea, no podemos criticar porque jueguen al fútbol, que jueguen a lo que quieran, pero que jueguen a algo. Segundo, para mí, que esos jugadores estamos para formar, no para ganar medallas, y primeramente el entrenador no está para ganar medallas. Eso ya le llegará. Si su trabajo es bueno, ya le llegará, seguro. Y si se forma, llegará seguro. Y se lo reconocerán, que eso es lo que más, el ego y todas esas cosas es lo que más sube o lo que más ayuda a la gente, pues, no sé, ¿no? En estos casos, pues lo que más gusta, es el mayor placer. Pero creo que para mí el mayor placer quizá es que esos jugadores te recuerden porque se formaron contigo. Que esos jugadores te recuerden porque yo aprendí tal con Pablo, por ejemplo, ¿no? Yo aprendí tal con Juanmi, y eso me gustó. O, no sé, que se lleven cosas, píldoras o herramientas en su mochila, en su historial deportivo que les ayuden de verdad en su vida, ¿no? Al final, si has terminado un año, ha ganado 3 partidos, pero Aquí, o han sea bien que de votado. todo lo que comenta, haciendo un poco de abogado del diablo, hay un muro muy grande y son los padres. Entonces, como entrenador de base, tú haces o tú organizas una reunión con los padres a principios de año y le explicas ciertas normas de comportamiento, porque es verdad que Miguel es muy drástico con esto. O sea, muy drástico y en verdad hay que ser tajante con los padres y decir, yo soy, antes de entrenador, soy formador y soy educador de su hijo. Entonces, ganar, no sé si ganaremos, pero yo lo voy a formar como persona. Aparte le voy a enseñar el balonmano. O sea, estamos hablando de niños, de la base, no estamos hablando de élite. ¿Vale? Ya estamos en la base. A ver, yo con el Alevín pude hacerlo hace 2 años. Este año no he podido hacerlo. No sé si porque ¿Y has notado alguna diferencia de hacerlo a no hacerlo? es que las edades son totalmente diferentes. O sea, no he trabajado lo mismo con un alevín que con un cadete. O sea, no había el mismo fin al final de temporada, ¿no? No sé, lo que digo, hablamos esta semana, que el rendimiento era relativo en cada categoría y en cada equipo y en cada edad. O sea, era totalmente diferente porque las adquisiciones de aprendizaje que tenían unos y otros eran diferentes. Pero que me gustaría hacerlo, o sea, seguro. O sea, yo lo haría con todos los equipos. Senior, juvenil, lo haría. O sea, y se estarán escuchando aquí compañeros que están comentando de mi club, que yo creo que es lo ideal, ¿eh? Desde mi punto de vista es lo ideal, porque al fin y al cabo, bueno, muchas veces no conoces a los padres y no saben, incluso no te conocen a ti, no saben de dónde vienen, no saben el trabajo. Yo, por ejemplo, que soy nuevo este año en el club, no saben cómo trabajas y quizás es ideal que te conozcan, que sepan que están con alguien que a lo mejor transmite los valores que ellos quieren. Antes te iba a comentar una cosa, pero se me ha ido y que bueno, que ya me volverá después, que no me acuerdo ahora mismo. Pero, por ejemplo, cualquiera que sea padre lo puede entender. Si yo llevo a mi hijo a balonmano, yo me intereso por con quién está mi hijo, quién lo está formando. Lo que yo, o sea, lo que haría yo. Si yo llevo a mi hijo a tal escuela, yo quiero conocer a su entrenador, quiero hablar con él, quiero saber con quién va a estar, cuáles son sus valores, cuál es su forma de trabajar. Hombre, sería lo ideal. Yo creo que entraría dentro de lo normal, para mí, ¿eh? Para mí como padre, pero también aquí te encuentras de todos. Yo creo que muchas veces está el balonmano o el deporte está para que se entretenga un rato. Que eso ya me ha vuelto. O sea, muchas veces no nos damos cuenta de que somos más educadores que otra cosa por medio del balonmano, porque si os fijáis, el niño está 6 horas en el colegio y después normalmente tiene muchísimas actividades extraescolares o lo que sea. Entonces, la mayoría del tiempo no están con sus padres. O sea, sus padres en el siglo actualmente apenas puede educar a su hijo, ¿no? Es una problemática que existe. O sea, no puede educarlo, pero porque por trabajo y por estas cosas del colegio y las extraescolares, pues no están con ellos. O sea, y cuando llegan a casa, pues el niño pues se encierra en el cuarto o descansa o se ducha o duerme, ¿no? Entonces, creo que somos un papel fundamental, tanto el profesor o el maestro, como nosotros como educadores. O sea, creo que tenemos que quitarnos un poco todos
esa mochila de ganar medallas, que lo vuelvo a repetir, y de ser el mejor mirando lo individual antes que promover promover esa educación, esa formación y que todo le sirva para algo. O sea, todo el mundo no tenemos el mismo conocimiento, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Pero bueno, todo lo que pueda aportar, o si tengo compañeros que saben más que yo, o que saben de algo más que yo, pues intentar preguntar, ayudarme. O sea, para mí, mis compañeros de este año, pues me han ayudado mucho en la dirección de partido. O sea, para mí ha sido brutal, ¿no? La dirección de partido me ha ayudado porque al final cuando estás delante estás jugando, te estás jugando muchas cosas, tu cabeza está pensando en mil cosas y otro lo ve de manera diferente. Y eso a mí me parece de mucha ayuda. Igual que yo puedo ayudar en la preparación física o en algo a mis compañeros, ¿no? Yo creo que es algo Tenemos fundamental. tanto que saber delegar como saber escuchar. Y Eso es, total. cualquiera nos puede enseñar, cualquiera nos puede dar consejos. No lo sabemos todo ni lo sabremos nunca. Entonces siempre hay alguien que nos podrá enseñar algo. ¿Vale? Yo, Bueno, entonces este debate se podría alargar eternamente, el tema de padre, entrenador, valor, etcétera. Pero vamos a entrar un poco en materia en cuanto a la preparación física, ¿vale? Vamos a ir ya al campo un poco más físico. Preparación física de un cadete o de un infantil a lo largo de la temporada. O sea, ¿cómo estructura la preparación física de un cadete o de un infantil, tanto masculino como femenino, si los diferencia a la hora de programar o a la hora de priorizar y cómo yo, lo hace? mira, lo que tengo claro, llevando 3 años en el equipo, que no tengo tanta experiencia, lo que tengo es a lo mejor mucho campo en otro enfoque. Intento planificar de semana en semana, ¿vale? El trabajo, viendo primero siempre el cómo están cada una, el cuánto saben, o sea, tácticamente y condicionalmente cómo están, ¿no? Sabiendo eso, yo no puedo programar antes, y tuve un error este año, para mí fue un error que programé, bueno, sí, planifiqué, mejor dicho, en verano, sin conocerlas. O sea, conocía por encima, pero hasta que... Y me equivoqué, ¿no? O sea, al final me sirvió de mucho porque me di cuenta, o sea, porque pude estructurar por Excel, porque yo lo hago todo por Excel, muchas cosas que me ayudaron después, lo que es mano de obra, pero quise hacer de más cuando después, pues, por situaciones, ¿no? Pues cuando evalué, pues yo perdí tiempo en evaluar, porque para mí no es perder tiempo, creo que es una información, y mis compañeros me Es veían, que sin una evaluación previa no puedes programar el trabajo después. eso es imposible saber qué necesitas de verdad. O sea, y si tú ves tácticamente que no salen cuatro cosas, si no observas y evalúas de manera observacional, ¿cómo vas a saber lo que le falta? Tú no puedes llegar y decir, vamos a trabajar esto porque sí, tácticamente, porque no, si todavía no, a lo mejor no tienen 4 procesos antes, ¿sabes? Entonces, me di cuenta entre comillas, perdí 2 semanas, ¿no? Y mis compañeros me vieron, que lo pueden decir, pero para mí me sirvió mucho porque creo que han cambiado muchísimo. Pero esa preparación física, que no me voy, eh, la pretemporada la haría diferente, y la hice diferente. Semanas que no tengo competición, porque en Granada pasa que ha habido muchas semanas sin competición o una competición diferente a la liga, que era la Copa Andalucía, también trabajaba siempre con respecto a lo que a mí más me interesaba. O sea, si tenía que meter más carga, pues metía más carga, si tenía que meter menos carga, pues metía menos carga, dependiendo. También yo he tenido muchas particulares este año, pues hemos entrenado poquitas, éramos pocas, muchas veces a mitad de pista con la juvenil. Entonces, al final, pues te tienes que adaptar a todo lo que está pasando, ¿no? Ha sido complicado para no... ¿Y cómo es una semana tipo en esta categoría? Mira, yo por trabajo entreno 2 días, ¿no? O sea, yo creo que estoy en el barro total. Para mí, como entrenador, 2 días lo consideras mucho, poco, no, suficiente. poquísimo, poquísimo. Para mí poquísimo. O sea, es imposible trabajar todo lo que hay que trabajar en 2 días. Tampoco me gusta el sobreentrenamiento, ¿no? Pero creo que es poquísimo. O sea, desde mi punto de vista, y yo entiendo que el club pues no tiene otra eso, y yo falto porque tengo que faltar un día por trabajo, y lo hacen mis compañeros. Pero para mí, por ejemplo, yo paso el RPE y todo eso, y yo paso solo el RPE y los partidos en los que yo estoy. O sea, porque yo
comparo ese RP que me mandan con lo que yo he salvado y con lo que yo sé que han jugado o que han desarrollado en el entrenamiento, que después comentaré y puedo pasar los Excel de cómo yo controlo eso, ¿no? Entonces que me pierdo, la preparación física es una semana tipo, el martes yo tengo una hora de entrenamiento y la cito antes para trabajar estructura de movilidad y hago pequeña activación con un circuito dependiendo de, siempre por tiempo, de cosas básicas, aterrizar, sobre todo landings, trabajo de tren inferior y simples remos y empujes y sobre todo Eso como activación de activación. glúteos. Sí, porque realmente no se puede puedo trabajar todos esos patrones y bueno, eso por ejemplo sería un día que la cito media hora antes. El día que me falta más gente y no puedo hacer un circuito para que le ayude a todas, pues ese día trabajo la capacidad de la resistencia, ¿no? Vamos a llamarlo de resistencia. Por ejemplo, o sea, el martes, ese martes, es que yo lo voy ciclando con, yo hago o martes o viernes, o los dos, ese trabajo de activación previo. Al principio trabajaba más calidad de movimiento, en desplazamiento, etcétera, etcétera. Y después iba metiendo, pues si quería trabajar el sprint o los cambios de dirección, los trabajaba. Bueno, por cierto, evalué el cambio de dirección también, tanto para la derecha como para la izquierda. Y como, sobre todo, ¿Visualmente o con alguna aplicación? no, lo grabé a cámara lenta desde la perspectiva del cambio y vi, se veían, pues, lo que veía es postura, o sea, sobre todo últimos pasos de acercamiento al cambio ¿Y y utilizabas orientación. un C++ o ¿Cómo? sea, utilizabas un C++, o sea, el test para evaluar el cambio de dirección del paso previo, No, no, último no, paso, antepenúltimo paso, posición del tronco? eso, pero de manera observacional, o sea, por los criterios que tengo yo, que a lo mejor, pues, no sabré todos, pero por cómo yo entiendo que se debe, bueno, no hay un cambio de dirección, claramente, pero los tips que tiene que tener un cambio de dirección, ¿no? La orientación del cuerpo, hacia dónde vaya a salir posteriormente, ese FIF, ese paso último grande, ese apoyo, esa orientación del cuerpo, ese pivoteo, ¿no? Las diferentes salidas que pueda haber con un open step, ¿no? No, tampoco quiero hablar de eso, pero con una salida apoyando el pie o solo con el pivoteo del pie, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo evalué así y voy turnando la resistencia con la velocidad, o sea, y trabajo el ataque los martes y todo lo global preparatorio para el partido los viernes, que son los días que voy, martes y viernes. Y entonces paso el cansancio y la fuerza, la activación siempre tuturo por circuito. Si me da tiempo a dos vueltas, pero si me vienen 8, hago 8 diferentes, muy siempre turnando superior o inferior o zona media, o si por ejemplo hago aterrizaje, sí hago después una zona inferior, ¿sabes? Porque al final sumo la capacidad de amortiguar fuerzas con después la capacidad de aplicar fuerza contra el suelo, por ejemplo, ¿no? Es que eso te podría hablar otras 2 horas de cómo estructuraría Y eso. eso, claro, eso teniendo un equipo con el que trabajas regularmente todas las semanas. Pero como también estás en selección, cuando llegas a la selección, que a lo mejor tienes 2 entrenamientos, 3, uno, o sea, ¿qué Un día de trabajas en un entrenamiento. entrenamiento? O sea, ¿qué trabajas ahí? Con jugadores que no conoces o que no ves habitualmente. Mira, este año, bueno, nosotros empezamos hace 2 años y fue complicado, ¿no? Y erramos mucho, tanto con Manuel Ortega, con Juanan, porque erramos, ¿no? Bueno, Sergi y Ángela también, que han participado, que son los que componemos. Erramos y este año pues hemos aprendido de eso, ¿no? También han venido pues, información de los entrenadores. Al fin y al cabo los entrenadores pues están, bueno, entre comillas eligen, ¿no? Y aconsejan o preguntan pues cómo se puede hacer mejor. Entonces reducimos un poco, que es lo que subí hace poco, reducimos el trabajo de movilidad previo, metimos una parte de activación un poco diferente, que es al final lo que estructuramos es el calentamiento con, para mí lo ideal, que cuando llegaran hubiera un poco de liberación porque vienen de 3 horas de viaje, no porque la liberación esté contrastada, evidencia, no,
Sí, yo más pienso trabajo, que movilidad, liberación. liberación porque están sentados con totalmente en flexión, ¿no? Que ahora vamos a trabajar, van a empezar a correr, que son cadenas extensoras a muerte y flexoras y llevan 3 horas en flexión, ¿no? Entonces, más que nada, lo ideal para mí, esa liberación anterior, que no se hace, porque bueno, porque no se trae el FOAM, porque por cosas, ¿no? Al final, como decía Nacho Torrescusa, que no sé si me está escuchando y que le pedí esto, el primer preparador físico, el primer entrenador es el propio jugador. Si el propio jugador no se trae las cosas que se le pide, pues al final es complicado. Pero bueno, eso va como crítica para jugadores de la andaluza como para mis jugadoras, totalmente, ¿no? Ha sido una lucha este año para eso. Y, y trabajo de movilidad, esa activación, y después lo que hemos ido trabajando este año, tanto Juanan como yo, eh, eh, primero como concebimos, ¿no? Las habilidades del movimiento. Primero los aterrizajes, 2 piernas y una pierna en progresión, porque teníamos una preparación por la mañana un entreno por la mañana y un entreno por la tarde. Y entonces turnábamos, o sea, hacíamos aterrizaje a 2 piernas, si se conseguía bien y se pasaba una pierna por la tarde. Siguiente concentración, 2 semanas después, si se repasa un poco de lo primero y pasábamos a la aceleración, porque creo que después primero hay que aterrizar, después correr, ¿no? Al final son aterrizajes continuos a baja escala. Para saber acelerar, primero hay que saber acelerar. Eso es, a baja escala, ¿no? A baja carga e impacto, aceleraciones, diferentes trabajos de aceleraciones, tanto de manera analítica. Siempre trabajamos de manera analítica para terminar a lo global, ¿no? De manera analítica, wall drill, etcétera, a terminar con aceleraciones normales, con conos, con toma de decisión, con doble tarea, con trabajo cognitivo. Repasábamos 15 días desplazamiento lateral, 15 días el cambio de dirección, 15 días, así, ¿no? Entonces, cuando llegamos a las 2 últimas, integramos todo. O sea, trabajamos para integrar todo. Gracias a los entrenadores también, que nos dejaban unos minutillos más de su tiempo, pues pudimos desarrollar, yo creo que un trabajo que se ha visto bastante bueno. Yo lo he visto bastante bueno. Que se ha visto el trabajo del año anterior, porque muchos jugadores han repetido de concentración, y que se verá, yo creo, que el año que viene, ¿no? Que En habrá posteriores cambios. concentraciones. Claro, habrá cambios porque siempre se mejora, pero creo que eso, que la progresión y que los niños ya vienen, bueno, ya conocen a Pablo, ya conocen a Juana, ya sabemos, ya vienen educados un ¿Cómo poco de, trabajan? bueno, lo que vamos a hacer con ellos, ¿no? Al principio era todo un poco, venga, vamos a probar, pero no, ya ahora ya saben y que se les va a pedir y etcétera, etcétera. Y Yo ese creo que trabajo si se ve correspondido con sus clubes, es decir, ¿trabajan lo mismo en el club que en la selección? ¿Difiere mucho? ¿O a hay ver, comunicación con sus clubes? Es decir, aquí trabajamos esto, ¿qué trabajas tú? A ver, yo siempre hablo con ellos, ¿no? Y intento educarlos y concienciarlos de que deberían llevarlo al club, porque yo creo que cuando ven un compañero que no va a la andaluza, ve a su compañero en el club a trabajando de esa forma, muchas veces dices, ¿no? Porque somos de copiar todo el mundo, y dices, bueno, voy a copiar a mi compañero que si él lo está haciendo, que está yendo a la andaluza, por lo mejor me viene bien también a mí, ¿no? Entonces, pero bueno, al final tú hablas con los chavales y la mayoría no lo hacen, o sea, no se lo están llevando. Quizás, pues, no solo yo meto a todo el cuerpo técnico, pues, ayudar a eso, ¿no? Yo sé que lo dicen y que se trabaja y tal, pero que todos creo que debemos concienciar en ese sentido, en el que se lo lleven a los clubes. ¿Por qué? Y esta reflexión la llevo haciendo 2 años. Si todos queremos la mejora de Andalucía, estoy hablando de Andalucía o de la comunidad autónoma en la que trabajemos, si queremos la mejora en la competición nacional de la comunidad en la que trabajamos, creo que todos debemos de poner nuestro granito de arena y trabajar lo que otros profesionales os están ayudando o haciendo para nosotros, ¿no? O sea, tenemos que ver el bien común del balonmano, no podemos trabajar estar con luchas entre unos y otros y clubes y yo no hago porque tal. No, yo creo que cada provincia y cada comunidad tiene que trabajar para el bien de su selección. Entonces, tanto cadete, infantil como juvenil. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, si eso no se trabaja y la andaluza, que se supone que van los mejores jugadores, lo está trabajando, ¿por qué no lo integramos nosotros a ver qué pasa? A ver qué pasa. Y si quizás
ya vienen aprendidos y cuando llegan a la andaluza somos capaces de sacarle más rendimiento porque ya vienen aprendidos con cosas. Y sí, al final yo creo que es una retroalimentación entre todos y que todos... Claro, ahí habría que ver si es por desconocimiento del entrenador o del club de procedencia, o es porque sinceramente no creen en ese método, en esa forma de trabajar y no la comparten. Bueno, yo lo veo perfecto, pero para eso está la comunicación. O sea, podemos hablar y entablar una comunicación y darte a conocer. Si tú no te dedicas a esta profesión, por ejemplo, no me meto fisioterapia, yo no hablo de, pero meto fisioterapia. Si no sabes de tal, porque en realidad en los clubes de balonmano está más integrado, muchísimo más integrado la fisioterapia. Es así. O sea, tienen un fisio o cerca, sí, pero antes que un preparador físico está. O sea, porque no nos damos cuenta y desde mi punto de vista, al final, cuando llegas a un fisio, muchas veces es porque ya has tenido el problema o ya tienes la consecuencia. Pero quizá un entrenador o trabajar o tener conocimiento de eso es actuar sobre la causa, ¿no? No sé cómo lo ves tú, que tú eres fisio y entrenador, pero creo que el famoso, ¿no?, de prevenir antes que curar. O sea, ¿para qué queremos curar si podemos intentar prevenir, ¿no? O sea, yo veo Pero perfecto tener un... volvemos a lo de antes, volvemos al tema del staff, es decir, muchas veces un entrenador en base tiene que hacer de entrenador y de preparador físico. No, eso está Un claro. club muy modesto no tiene fisio, lo que tienen es una clínica asociada que cuando hay Y cualquier problema lo mandan allí. sí, sí, correcto, pero nos vamos a plata. Bueno, no nos vamos a plata. No sé, hay clubes que tienen. O sea, que yo no critico para nada que se tenga fisio. Me parece perfecto. O sea, Deberían. eso. Me parece perfecto y se debería, ¿no? Y tanto psicólogo como todo. Pero muchas veces, al final, yo creo que bueno, vamos a cortar porque se me va a cortar esto. Reenganchamos el siguiente directo porque se va a cortar y lo estoy viendo, ¿vale? Ahora volvemos. Si alguien ha puesto